Ahora vamos a empezar a ver ya cómo describir numéricamente los datos que recolectamos. Entonces vamos a empezar con la estadística univariable, cuando estamos trabajando con solo un vector de datos. Si tuviéramos una tabla, un documento de Excel, digámoslo así, para hacerlo más relacionable, estaríamos trabajando con únicamente una columna. Entonces en la estadística descriptiva univariable, lo que vamos a hacer es tratar de resumir la información acerca de una serie de datos, acerca de una muestra. Entonces, ejemplos de muestras pueden ser el contenido de carbón en sedimentos marinos profundos, el tamaño de granos en una capa de arenisca o la edad de algunos cristales en una ceniza volcánica. Estos datos que tenemos en forma de vector, en forma de columna, se pueden presentar de forma tabular o gráfica. Y de caracterización numérica también podemos realizar ciertos cálculos. Ahorita nos vamos a enfocar un poco más en la parte tabular, entrando un poquito en la parte gráfica. Como dice que en la diapositiva tabular se asocia por lo generalmente con datos discretos y gráficamente con datos continuos, pero eso no es que es siempre de esa manera, ¿verdad? Esa es la forma típica en que lo hacemos, pero no necesariamente quiere decir que solo datos discretos se representan tabularmente y solo datos continuos gráficamente. Puede haber, ambos datos se pueden representar de ambas maneras. Ok, entrando con las tablas de frecuencia o la representación tabular de gráficos, entonces aquí lo que vamos a hacer es resumir la información. Es una forma de condensar la información correspondiente con una muestra. Podemos tener diferentes tipos de frecuencias. Entonces están las frecuencias, que simplemente es el número de elementos por clase. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero por ejemplo el número de rocas ígneas. Y dentro de eso podemos definir el número de rocas volcánicas, el número de rocas plutónicas y así sucesivamente. Las frecuencias relativas va a ser la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces si tenemos 20 muestras y 5 son rocas volcánicas, entonces quiere decir que, y digamos, corresponden a esos 5 con la primera clase, esos primeros 5 datos va a corresponder con el 25%, 5 entre 20. Entonces esto por lo general lo vamos a representar, como dice aquí, en porcentajes. Y eso es importante porque no es lo mismo tener 15 de 200 que 15 de 20. Lo que está representando es que esa clase tiene menos o más representación y eso se puede observar o diferenciar mejor si lo representamos o si lo presentamos en forma de porcentaje. Y después tenemos las frecuencias acumuladas, que es el número de elementos que toman un valor menor o igual a una clase. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente, para la primera clase siempre va a ser los elementos de la primera clase. Para la segunda clase vamos a sumar los elementos de la primera y de la segunda. Y así sucesivamente. Entonces una de las preguntas que a veces uno se puede hacer es, esto especialmente si uno tiene datos continuos. Si tiene datos discretos, puede separarlos entre clases más fácilmente, porque ya los datos discretos, por lo general, uno tiene las clases en que las va a separar. Para datos continuos, uno tiene que decidir cuántas clases va a usar, en cuántas clases quiere separar la muestra. Entonces aquí hay algunas sugerencias de cómo seleccionar el número de clases, el número de separaciones, que en este caso sería el K. Entonces dependiendo del tamaño de mi muestra, n es el número de observaciones, el número de datos que yo tengo en mi muestra, entonces yo puedo seleccionar un número de clases. Entonces por lo general si tengo menos de 50 observaciones, menos de 50 datos en mi muestra, de 5 a 7 es recomendado. Si tengo entre 50 y 100, de 6 a 10 y así sucesivamente. El rango también es importante conocerlo porque eso me va a dar una idea de cuál sería mi valor máximo, cuál sería mi valor mínimo. El rango lo vamos a hacer un poco más cuando estemos viendo la descripción de la dispersión, pero aquí lo introduzco de manera rápida porque sí es un dato importante que me ayuda a definir cuál va a ser mi valor inferior, mi valor superior,
en el cual tengo que dividir mis clases. Ok, en este ejemplo tengo 40 datos, entonces tengo 40 observaciones, mi muestra es n igual 40 y estos son los datos que tengo. Ahorita no nos importa qué es lo que estoy midiendo, simplemente es para representar lo que venimos viendo. Entonces aquí pongo en color rojo el valor mínimo y el valor máximo. Entonces ese sería mi rango, mi valor máximo menos mi valor mínimo. Tengo que la diferencia entre el valor máximo y mínimo es de 4.4. Tengo 40 datos, entonces tengo menos de 50, puedo hacer de 5 a 7, entonces escojo 6. ¿Por qué 6? Porque como ven aquí en la tabla, puedo hacer clases de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6 y 6 a 7. Y entonces aquí estaría cubriendo el rango de mis datos. Ok, entonces ya una vez definí mi intervalo, cuál va a ser la diferencia para cada una de las clases. La marca de clase, esto es algo que por lo general no se presenta o no se incluye, pero simplemente se los pongo aquí porque puede que lo encuentren en libros o en algún otro tipo de información. Es el valor medio de mi clase. Entonces aquí siempre va a ser el punto 5 entre cada uno de los extremos de mi clase. La frecuencia absoluta va a ser cuántas de estas observaciones que tengo aquí, cuántos de estos datos caen en esta clase, caen en este rango. Entonces mi valor mínimo es 1.8, entonces ese es el único dato que cae entre 1 y 2. Entre 2 y 3 tengo 9 datos. Entre 3 y 4 tengo 11 y así voy sucesivamente llenando la información. La frecuencia relativa va a ser ahora esa frecuencia absoluta entre n, entre 40. Entonces esta frecuencia relativa va a ser cada uno de estos datos, cada uno de estos frecuencias absolutas entre 40. Entonces 1 entre 40, 0.025. 9 entre 40, 0.25. Y así sucesivamente. Aquí no lo represento como porcentaje, sino en decimales, pero se puede representar de cualquiera de las dos maneras. La frecuencia absoluta acumulada, aquí tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que tengo datos que caen en esta clase, el número de datos que caen en esta clase. La frecuencia absoluta acumulada es ahora sí cuando empiezo a sumar todos los valores, las frecuencias absolutas de la clase en que estoy y las anteriores. Entonces para la clase 1 siempre va a ser únicamente la frecuencia absoluta de la clase 1. Para la clase 2 va a ser clase 2 más clase 1. 10. Para la clase 3 va a ser clase 3 más clase 2 más clase 1. 21 y así voy sucesivamente. Y entonces el último valor de mi frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual a la cantidad de datos que tengo, el tamaño de mi muestra, que en este caso es 40. Y la frecuencia relativa acumulada, seguimos el mismo principio. Podemos hacerla de dos maneras, o simplemente vamos sumando o acumulando las frecuencias relativas, o agarro mi frecuencia absoluta acumulada y la divido entre 40. Entonces el último dato de mi frecuencia relativa acumulada siempre va a ser 1 o 100%, dependiendo de cómo lo estén representando. Entonces tenemos dos tipos de frecuencias, absoluta y relativa, y para cada una tenemos su versión acumulada. Entonces eso era cómo representar de manera tabular los datos. De manera gráfica, representar los datos de vectores o de columna, la forma típica es haciendo un histograma para datos continuos o gráficos de barras para datos discretos. Como por lo general estamos trabajando con datos continuos, aquí voy a enfocarme en el histograma, pero en el laboratorio especialmente vamos a también ver cómo realizar gráficos de barras. Entonces aquí lo que podemos hacer es, una vez tenemos esta tabla, podemos hacer una representación gráfica de esta tabla, donde podemos graficar cualquiera de estas 4 columnas, cualquiera de estas frecuencias, o absoluta o relativa, o absoluta acumulada
relativa acumulada. Entonces en este caso, en la izquierda tenemos la frecuencia absoluta. Ven que el eje Y corresponde con el conteo, digámoslo así, de datos que caen en cada una de estas clases. Y en la derecha tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vemos cómo vamos incrementando la altura de cada una de las clases hasta llegar al total del tamaño de mi muestra. Y para cada una de estas también existe el homólogo con la frecuencia relativa, pero es simplemente cambiar el eje Y por decimales o porcentaje. Entonces esas son formas en que podemos representar mis datos y que vamos a ver más adelante, pues me ayudan a discernir qué tipo de distribución pueden estar generando mis datos. En clase propiamente vamos a ver estas formas un poco más interactivas de cómo realizar gráficos y histogramas interactivos con algunas hojas en Excel y un programa en R para que vean de forma interactiva cómo es que yo al cambiar mis clases va a cambiar mi histograma y cómo eso puede cambiar la representación que estoy dando por medio del gráfico. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, pero sí quería mencionarlo porque es algo por lo cual realizamos representaciones gráficas, es para poder ver la forma de estos datos. Entonces el histograma permite, como dice aquí, dar una primera mirada al tipo de distribución de mis datos. Si las alturas de las barras de cada una de las clases son similares, imaginémonos que tuviéramos las barras llegaran todas a más o menos la misma altura, entonces se llama una distribución tipo uniforme, donde cada clase tiene la misma chance de tener ese valor. Si las alturas son mayores en la zona central, se dice que se tiene una forma tipo campana, o como vamos a ver, entonces tal vez como más lo reconozcan, pero como vamos a ver más adelante, se conoce como una distribución normal o gaussiana, y esta puede ser simétrica o asimétrica. Esta es la forma de la distribución normal o en campana que podemos conocer. Mira, y si tenemos de forma simétrica en el centro, con valores similares a la derecha y a la izquierda, esa es una forma de campana típica. Si tenemos datos muy atípicos o muy extremos, eso puede hacer que mi histograma no sea simétrico. Entonces aquí tenemos ambos casos, esto lo vamos a ver con detalle más adelante, pero aquí tenemos casos donde tenemos mayoría de datos concentrados a la izquierda y datos concentrados a la derecha. Entonces, por este tipo de representaciones es que realizamos los histogramas y tratamos de compararlo con estos casos más teóricos para ver cómo es que se están comportando los datos, si tienen alguna simetría, si son bastante simétricos o no, y si pudiéramos modelarlos por medio de una distribución normal. Aquí hay algunos ejemplos sobre funciones para modelar los datos. Entonces tenemos en A una distribución simétrica, en B una distribución asimétrica a la derecha, después vamos a ver con más detalle, en C una distribución asimétrica a la izquierda y la D que es algún caso mucho más extremo. Aquí podemos ver cómo de hecho podemos también generar gráficos conjuntos donde podemos estar graficando diferentes cosas en dos ejes, ¿verdad? Entonces esto es más o menos para que tengan una idea de qué se puede hacer, donde por ejemplo en el caso de la izquierda tenemos los sismos por día en ese periodo de tiempo que se está representando, y en la derecha tenemos la acumulación de esos sismos a lo largo del tiempo. Entonces aquí estamos representando ambas cosas, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Para variables cualitativas o cuantitativas discretas, podemos hacer, como mencioné antes, gráficos de barras. Entonces, donde aquí la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. Y podemos igual hacerlo de manera absoluta o relativa. Pero entonces aquí la diferencia es que
como ven en el gráfico, las barras están separadas una de la otra, no hay continuidad. En el histograma, las barras siempre están tocándose porque eso indica una continuidad entre una clase y otra. ¿Okay? Entonces, una diferencia entre los gráficos, pero conceptualmente hay una diferencia ahí en qué es lo que estoy tratando de representar. Y los diagramas de sectores como pastel o polares, esos no los vamos a usar aquí realmente porque no son buenas representaciones, son un poco difíciles a veces de tener una idea exactamente de cuál es el área de una porción de un gráfico de pastel. Entonces no son muy recomendados porque es más difícil para quien está tratando de interpretar el gráfico tener una buena idea de diferencias entre clases. Así lo hiciéramos entre barras, donde es más fácil ver cuál es la diferencia entre altura de las barras y eso me da una idea más clara de esa diferencia entre clases. Esa fue la introducción a estadística univariable y en los próximos videos vamos a ver ya cómo caracterizar numéricamente. Entonces hoy nos concentramos simplemente en la parte tabular y gráfica, que vamos a ver también en el laboratorio cómo se realiza, y en los próximos videos vamos a ver cómo realizar esa caracterización numérica mediante medidas de tendencia central, medidas de dispersión, posición y forma.